Si me ven el metro de Claremont y están armados. Dispárenme directamente en la cabeza, disparen en la sien con el cañón ligeramente inclinado hacia abajo. Necesito que la bala recorra la mínima distancia posible dentro de mi cerebro antes de alcanzar mi hipocampo. Si tengo suerte, la sensación de la bala atravesando mi cabeza solo durará unas cuantas décadas. Por horrible que parezca, me estarías haciendo un gran favor. Perder la vida así, lo más rápido posible, es una solución mucho mejor que la alternativa que tengo frente a mí. Mi problema comenzó hace más de 10.000 años. A las 10:15 de esta mañana, gano dinero participando en ensayos clínicos. Soy lo que llaman un sujeto sano que toma medicamentos experimentales para descubrir sus efectos secundarios. Una vez tomé un medicamento para los riñones, también probé varias veces medicamentos para la presión arterial o el colesterol. Esta mañana me dijeron que el medicamento que había tomado era una sustancia psicoactiva cuyo propósito era acelerar las funciones del cerebro. Ninguno de los medicamentos que había probado hasta ese momento me había hecho nada en un sentido recreativo, quiero decir. En otras palabras, ninguno de los medicamentos que me habían dado me había hecho efecto psicoactivo. Tal vez siempre me habían dado placebos sin que yo lo supiera, pero claramente no era el caso con este. El medicamento de hoy era diferente, funcionaba. Me había dado una pastilla a las 10:15 y me dijo que esperara en la sala de espera hasta que me llamara para hacerme algunas pruebas. La asistente de investigación me dijo que no tendría que esperar más de 30 minutos, así que me recosté en el sofá de la sala de espera y leí algunos artículos de una revista de psicología que estaba sobre la mesita de centro. Leí todo el libro, pero aún no me había contactado. Entonces empecé a leer el periódico de esta mañana y cuando lo terminé leí otra revista. Me preguntaba qué les estaba tomando tanto tiempo. Giré lentamente la cabeza para echar un vistazo al reloj y apenas eran las 10:23, así que había leído 3 cosas diferentes en solo 8 minutos. Recuerdo haber pensado que iba a ser un día muy largo y tenía más que razón. En la sala de espera había una pequeña biblioteca con algunos libros. Cuando me levanté para caminar hacia ella, sentí que mis piernas apenas funcionaban. No estaban débiles, solo lentas. Me tomó 1 minuto entero levantarme del sofá y otro minuto más dar 2 pasos hasta la biblioteca. Vi los diferentes libros y elegí una amiga Moby Dick. Mis brazos tenían el mismo problema que mis piernas. El simple hecho de estirar mi brazo para tomar el libro me tomó un tiempo incalculable. Incluso me aburrí esperando a que mi mano llegara a la ranura del libro. Regresé hacia el sofá y me dejé caer sobre él en una caída tan lenta. Eso me recordaba a los saltos que los astronautas daban en la luna por la gravedad. Abrí lentamente Moby Dick y empecé a leer. Empecé con Llámame, Ishmael, y llegué hasta que Ehab lanzó la manguera al mar. Eso ocurre en el capítulo 30 de Moby Dick, si no lo has leído. Y fue entonces cuando al fin me llamaron. Entonces, ¿cómo se siente? La asistente de investigación me había preguntado. Me siento lento, le respondí. De hecho, es lo contrario. Todo te parece lento porque eres muy veloz. Pero mis piernas, mis brazos, se mueven en cámara lenta. Tu cuerpo siente que se mueve lento porque tu cerebro va demasiado rápido. Funciona de 10 a 20 veces más rápido que el promedio. Piensas y percibes la realidad a un ritmo acelerado, pero tu cuerpo sigue limitado por las leyes de la biomecánica. Honestamente, te mueves más rápido que una persona normal. Dijo, imitando a una persona corriendo. Pero tu cerebro va tan rápido que incluso la velocidad extra a la que caminas te parece lenta. Recordé mi caída en cámara lenta, en el sofá de la sala de espera. Aunque mis músculos estaban más lentos, mi cuerpo aún debería haber reaccionado a la gravedad igual. En resumen, la gravedad y mis músculos parecían estar igual de lentos. ¿Por qué? La lentitud de mis músculos no podía explicar por qué la gravedad me parecía tan lenta. Mi mente funcionaba a una velocidad espectacular, sin duda alguna. Que había logrado leer 2 revistas, un periódico y los primeros 30 capítulos de Moby Dick en 15 minutos. Después me hicieron una serie de pruebas. De hecho, fueron bastante divertidas. Me hicieron hacer malabares con 3 pelotas, luego con 4 y después con 6. No tuve ningún problema.
incluso con las 6 pelotas, porque parecían moverse a una lentitud asombrosa. Solo debía esperar que cada pelota hiciera un arco antes de caer despacio en mi mano. Luego lanzaron Cheerios al aire y logré atraparlos todos con palillos. Después de eso, hicieron lo mismo con un puñado de monedas, y pude contar la suma total antes de que tocaran el suelo. Las pruebas cognitivas, en cambio, eran mucho menos divertidas, pero muy reveladoras. Terminar una cuadrícula de crucigramas, 3 segundos, encontrar el camino para salir de un laberinto dibujado en un post-it, ver presentaciones a 10 imágenes XS y responder preguntas detalladas en 2 segundos. Sobre lo visto, correcto en un 95%. También me dijeron que obtuve una puntuación de 250 en la escala de Knopf. Aparentemente, eso correspondía al ámbito de lo sobrenatural en la escala de rapidez de pensamiento. Luego, me enviaron de regreso a casa. ¿Los efectos se detendrán en unas horas?, me dijo la asistente. Por supuesto, para ti parecerá que dura 10 días. Intenta usar estos efectos a tu favor, adelantando tu trabajo, por ejemplo, u otras cosas que quieras hacer. El viaje hasta mi casa fue horrible, solo estaba a 3 estaciones de metro, y normalmente eso no tomaría más de 35 minutos. Pero en mi percepción del mundo acelerado, sentí que había durado días. Días horriblemente largos. Avanzar desde la oficina del asistente hasta el elevador, me había parecido que me tomaba 1 hora. Salí corriendo de la oficina tratando de convencer a mis piernas de ir más rápido, pero sin resultado. Mi mente quería que mi cuerpo la siguiera, pero seguía atrapado por las leyes de la biomecánica. La gran desconexión entre mi cuerpo y mi mente hacía extremadamente difícil saber cuándo disminuir la velocidad o simplemente girar mi cuerpo. Era como si me hubiera transformado en una especie de enorme trapo humano, imposible moverme como debía. Calculé mal mi velocidad y aplasté mi dedo contra la pared al lado del botón del elevador. Aunque vi la pared con el botón acercarse a mi dedo, no pude moverlo lo suficientemente rápido para evitar que se aplastara contra ella. Fue violento y el dolor era realmente intenso. Si mi cerebro hubiera funcionado normalmente, probablemente me habría dolido por 30 segundos. Pero en mi estado actual, el dolor pareció durar más de media hora. Aproximadamente 45 minutos, la bajada en ascensor había sido agotadora. Parecía que me había tomado 4 o 5 horas bajar los 7 pisos sin nada más para distraerme que las paredes de la cabina. Después también quise correr para llegar al metro. Y debo admitir que esa parte fue casi divertida en comparación al resto. Aunque mi cuerpo se movía, según yo, muy rápido, aún podía moverme con cuidado y decidir dónde y cómo iba a colocar mis pies, mover mis brazos y girar mi torso. Me tomó como 2 patas y una casa adaptarme a este cerebro que iba 24 veces más rápido que mi cuerpo. Seguí así el resto del camino, contorsionándome y rozando a las personas en las aceras y a los autos en la carretera por apenas unos centímetros. Pasé 1 hora, según mi línea temporal, bajando al metro y corriendo hasta la plataforma. Fue un aburrimiento interminable tener que esperar los 6 minutos antes de la llegada del metro. Aunque había más que ver en el andén que dentro del ascensor, seguía siendo intensamente aburrido. Debí haber robado la copia de Moby Dick. El metro llegó rugiendo a la estación muy lentamente. El chillido agudo de los frenos se había convertido en un ruido grave y monótono, reflejando mi situación actual. No solo el ruido del metro estaba 3 octavas por debajo de lo normal. Todos los sonidos se ralentizaron, volviéndose casi inaudibles. Las voces se habían desvanecido, incapaces de alcanzar la frecuencia audible para mí. Aún así, logré percibir el llanto de un bebé en mi vagón, pero sonaba más bien como el canto de una ballena. Los sonidos, bruscos y agudos, como los claxones de los autos y los camiones que rebotaban sobre los baches, eran demasiado bajos. Los sonidos semejaban truenos distantes retumbando. Cuando estaba en la empresa de investigación, siempre podía escuchar y comunicarme con el equipo de investigadores, pero ahora toda comunicación verbal me era imposible. Los efectos del medicamento aumentaban. Pasé lo que me parecieron días en ese maldito metro, días. Escuchando los gritos de ballena que salían del bebé y los frenos que sonaban como un solo de tuba. Aunque los sonidos me parecían completamente distintos, los olores no. No me adaptaba al fétido olor del metro. La mezcla de fluidos corporales y orina que se esparcía por el vagón. Después de una eternidad, finalmente regresé a mi departamento.
Correr a toda velocidad hacia adentro era como un descenso tranquilo por la corriente de un río. Me sentí aliviado de estar en casa, al menos ahí sabía lo que podía hacer. Así que tomé un libro que estaba leyendo hace unos días, 100 años de soledad, y lo terminé. A pesar de que pasaba las páginas tan rápido que rompí algunas. Sentía que la mayor parte de mi tiempo lo había pasado dándoles vuelta y no leyéndolas. Solo habían pasado 3 minutos desde que llegué a casa. Intenté entrar a internet después de tardar una eternidad en encender esa maldita computadora, pero era tan lento que terminé demasiado frustrado. Horas enteras para cargar solo una página y una fracción de segundo para leerla por completo. Más de 100 artículos después, y de nuevo, apenas habían pasado 3 minutos, revisé mi lista de libros que quería leer y terminé 2 más. Todo eso en 4 minutos. Entonces decidí dormir para que los efectos pasaran más rápido. Desafortunadamente, la parte de mi cerebro que era responsable de la percepción del tiempo, la que había sido acelerada por los medicamentos, no era la misma que la que gobernaba el sueño, a pesar de que sentía que llevaba días despierto. Mi cuerpo, por otro lado, sabía que eran solo las 13:25 y no estaba listo para dormirse. Pese a todo lo intenté, fui a mi cuarto. Me desplomé suavemente sobre mi colchón. Cerré los ojos y me quedé acostado ahí durante horas y horas. Lo que en realidad solo fueron 10 minutos. Luego me rendí, fue imposible lograrlo. Estar encerrado en esa prisión mental era un infierno, así que tomé un somnífero. La sensación de la pastilla y el agua que tomé para tragarla era horriblemente desagradable. En mi garganta sentía como si tuviera una bola que bloqueaba mi respiración y que se tomaba todo su tiempo para bajar por mi esófago. Después de ese horrible momento, todavía leí un libro. Pasaron 10 minutos y luego leí otro. Habían pasado 18 minutos desde que tomé el somnífero. Arrojé el libro que sostenía con disgusto. Al otro lado de la habitación dio una pirueta grotesca como una hoja arrastrada por el viento y luego chocó contra la pared con un leve estruendo. De hecho, era el único sonido que había oído en lo que parecían horas. Luego, el libro cayó al suelo tomándose todo su tiempo, como una sandalia deslizándose en una piscina. La gravedad no había cambiado desde que tomé la pastilla. Las leyes de la física eran las mismas. Mi percepción del tiempo estaba totalmente distorsionada. Eso significaba que podía usar la velocidad a la que caían las cosas como una forma de juzgar los efectos de lo que había tomado. Basándome en el tiempo que tardó el libro en caer al suelo, estimé que los efectos del medicamento todavía se estaban intensificando. Leí una revista y encendí la televisión. Entonces noté que veía cada secuencia del video como un PowerPoint. Frustrado la apagué. Así que leí un poco más. Esta vez se trataba de los 2 primeros volúmenes de la historia de los pueblos angloparlantes de Churchill. Y honestamente lo odié. Pero considerando las horas de aburrimiento que me habría tomado ir a buscar otro libro en el estante, preferí quedarme con esos libros. Era mucho mejor así. Ya habían pasado 35 minutos desde que tomé el somnífero. Entonces me recosté en el sofá y cerré los ojos. El tiempo pasó, inhalé y eso me tomó 1 hora. Pasó más tiempo, exhalé durante varias horas. Y aún así, todavía no podía conciliar el sueño. Necesitaba otro plan de acción. Así que decidí volver a la empresa que me había dado ese terrible medicamento. Esperaba que tuvieran algo para contrarrestar los efectos, o al menos algo que me dejara inconsciente hasta que pasara. Así que salí de mi departamento lo más rápido posible, aunque para mí eso representaba muchísimo tiempo. Ni siquiera cerré la puerta con llave, eso habría tomado demasiado tiempo. Bajé corriendo las escaleras, era más rápido que tomar el elevador, crucé el vestíbulo y salí a la calle. Para mí, había pasado todo un día con la destreza de un humano dotado de poderes sobrenaturales. Corrí por las aceras, salté la primera serie de escaleras que llevaba al metro y fue ahí donde el somnífero empezó a hacer efecto. Pero no me sentí cansado, para nada. En vez de eso, fue como si hubiera habido una interacción fuerte con la pastilla que tomé esta mañana, mientras bajaba la segunda serie de escaleras en cámara lenta, avanzando de verdad, muy lentamente, todo se detuvo. El rugido monótono de las calles y el ruido del metro se habían detenido por completo, reemplazados por el silencio más perfecto que jamás había experimentado.
Mi descenso parecía haberse detenido por completo. Antes de tomar el somnífero, mi percepción del tiempo era quizá 100 veces más lenta que la realidad, pero en ese momento parecía ser miles de veces más lenta. Cada segundo ahora parecía durar días enteros. El simple hecho de mover los ojos para intentar mirar algo era como si mis ojos recorrieran kilómetros enteros a través de mi campo visual. Yo, que ya me había adaptado y aprendido rápidamente a correr, caminar y saltar, desestabilizado por completo debido a los efectos del medicamento. La combinación de los dos medicamentos hizo que los movimientos de mi cuerpo fueran imposibles. Y aunque estaba como congelado en el intento de caminar, era incapaz de controlar correctamente mis músculos. Ordenaba a mi pie avanzar por horas y después retroceder por más tiempo. Sentía que perdería el siguiente escalón. Largas horas tratando de ajustar el ángulo de mi tobillo y luego reajustándolo otra vez cuando pensaba que no lo iba a lograr. A pesar de todos esos esfuerzos, me torcí el tobillo en el siguiente escalón. El dolor no menguaba con el paso del tiempo. Horas de sufrimiento y peso sobre mi tobillo torcido. La señal nerviosa que enviaba la sensación de dolor a mi cerebro parecía funcionar de manera diferente a los nervios que estaban en mis oídos. El dolor invadía mi cerebro, sin cambios por mi nueva percepción del tiempo. Horas y horas de peso gradual sobre mi tobillo torcido se transformaban en horas de dolor evolutivo. Me adelanté, mi cerebro muy rápido, incapaz de controlar, mi cuerpo demasiado lento. Caí durante lo que pareció ser días. Logré girar mi torso lo suficiente. Para evitar que mi cabeza golpeara violentamente contra el suelo, caí sobre mi hombro derecho. Al principio, el impacto apenas se notó y luego sentí una ligera presión en mi hombro. Mientras golpeaba el suelo, la presión aumentó. Sumergiéndome en un dolor insoportable durante horas, mi hombro finalmente cedió, desencajándose por completo, con un desgarro que me provocó náuseas. Terminé de caer días después y me quedé acostado en el suelo mirando el techo. El dolor en mi hombro persistía como una herida reciente y feroz. Tuve mucho tiempo para reflexionar durante esa caída. Si cada segundo me parecía durar días, entonces cada minuto real debería durar años. Aunque la medicina saliera de mi sistema en las próximas 2 o 3 horas, esta pesadilla iba a durar para mí cientos de años. Entonces tomé una decisión. Tenía un plan. Tenía que lograr llegar al andén y lanzarme frente al primer metro. Así que me di la vuelta para ponerme sobre mis manos y rodillas, con mi hombro suplicando un descanso. Pero calculé mal mi giro y caí de espaldas. Así que lo intenté de nuevo y esta vez caí de cara. Estaba intentando desesperadamente descubrir cómo controlar este cuerpo que se movía más lento que el pasto al crecer. Mis semanas de esfuerzo finalmente fueron recompensadas cuando por fin logré estabilizarme sobre mis rodillas y manos. Si ponerse en 4 patas ya era tan difícil, entonces caminar o correr estaba fuera de cuestión. Así que me arrastré por los túneles del metro, luego debajo del torniquete, ante la mirada tonta de la mucha gente que estaba a mi alrededor. Durante semanas, hasta que finalmente llegué a la escalera eléctrica. Esta bajaba a la gente a la misma velocidad que un glaciar se derrumba en el mar. Durante mi largo descenso, miré el andén Bonder. Según el letrero, el próximo metro tardaría 20 minutos en llegar. Para mí, 20 minutos ahora se sentían como un año. Iba a tener que esperar un año en el andén del metro para poder finalmente ponerle fin a este horror. Descendí por la escalera eléctrica evitando las miradas. Seguí arrastrándome hasta una banca y me acurruqué a un lado, tratando de encontrar una posición menos dolorosa para mi hombro. Y fue ahí cuando mi problema se volvió aún peor. Mucho peor. La desaceleración del tiempo experimentada en las escaleras era solo el comienzo de la interacción entre el somnífero y el fármaco experimental. Los efectos llegaron a su punto máximo. Mientras estaba acurrucado cerca de la banca, parpadeé y siguieron horas de oscuridad. Los sonidos ya habían desaparecido y ahora era mi vista la que se iba. Todo lo que quedaba era el dolor de mi caída. Mi cerebro ultrarrápido no perdió tiempo en compensar la falta de información sensorial. Así que empecé a escuchar voces. Cantaban para mí en un idioma que nunca había existido. Patrones y rostros, pero también colores, iban y venían en mi mente.
Recordé mi vida y me imaginé viviendo otra. Había olvidado hasta el francés, cayendo en una desesperación casi total. Hablé con Dios, incluso me convertí en Dios, imaginé un universo y le di vida gracias al pensamiento. Luego lo hice de nuevo. Y otra vez. Mis ojos se volvieron a abrir con una lentitud desconcertante, un ligero brillo. Semanas, un rayo de luz, semanas, una vista reducida del andén, los tobillos de los pasajeros junto a mí y un anuncio en la pared de enfrente. Nuevas semanas otra vez. Entonces saqué mi teléfono del bolsillo, lo cual me tomó décadas. No sé cómo podría explicar ese aburrimiento que sentí, pero el dolor en mi hombro no era nada comparado con eso. Todos los pensamientos que tuve los había tenido cientos de veces antes. La vista de los tobillos y los anuncios nunca cambia. Nunca. Mi desesperación era intensa y tangible, como un objeto de metal particularmente sólido, atravesando mi cráneo. Era inevitable. ¿Cuáles son entonces mis opciones? Si me arrastro y caigo en las vías sin que el metro me atropelle, no moriré. Probablemente sentiré más dolor que con mi hombro, y quizás alguien del andén vendrá a rescatarme. Entonces, seré incapaz de hacer algo cuando llegue el metro. En ese escenario, el dolor sería infinito, infinito. Entonces, esperé el metro para poder lanzarme debajo, y luego, finalmente me cayó el 20. El hecho de que iba a experimentar el dolor de ser despedazado en varios pedazos. Durante decenas de años, viví cientos de vidas al pie de esa banca. Espiritualmente, soy mucho más viejo que todos los seres humanos que alguna vez han pisado el suelo de este planeta. La mayor parte de mi vida parece que la pasé hecho bola en el andén, con una vista inalterada de tobillos y anuncios. Este audio entonces es mi plan B, mi última oportunidad. No sé cuántas veces habrá que ralentizarlo para que apenas se entienda, pero rezo para que sea posible. Pasé varias vidas grabándolo y publicándolo, con la esperanza de que alguien lo escuche. Y realmente espero que esa persona tenga la amabilidad de pensar que ya es hora de poner fin a mi sufrimiento. Y que si encuentra a un hombre hecho bola debajo de una banca, ese mismo hombre que se arrastró por la escalera eléctrica, que ponga fin definitivamente a su calvario. Entonces, si eres esa persona y realmente estás en ese andén del metro, por favor, detén esta pesadilla.